civil, por ejemplo, de la zona republicana, Juan Morcillo, pues su familia, la semana pasada, que estuvo en Alicante, fue a verme expresamente para ver si realmente teníamos alguna noticia sobre él. Y afortunadamente se lo hemos podido dar. Porque, y afortunadamente, perdone la reiteración, España ha cambiado mucho. Pero una de las cosas que ha cambiado, y esto también hay que destacarlo, es la mentalidad de los militares. Hasta hace unos años los archivos militares eran un veto, eran para ello. Ahora, en la actualidad, especialmente en los últimos 2 años, gracias a la labor del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Ejército, pues hemos tenido oportunidad de acceder a los archivos. Y es más, que te dejen fotocopiar las causas, los consejos de guerra, como por ejemplo aceptó a este gobernador republicano y que generosamente se lo hemos facilitado a la gente. Insisto en este tema de cambios porque yo creo que es importante, porque a veces no somos conscientes de lo mucho y bueno que ha mejorado nuestro país en este y en otros muchos aspectos, pese a la crisis y todo lo demás. Yo creo que indudablemente la democracia hoy por hoy en nuestro país ha traído efectos benefactores cuantiosos y uno de ellos es que podamos aumentar en estas cuestiones y que se puedan publicar libros como los que tienen ustedes ahí, por poner un ejemplo, y cómo las instituciones públicas en los últimos años, las instituciones públicas, la Diputación, Cáceres, Badajoz, la Junta, pues se ha volcado en apoyar las publicaciones, pero publicaciones, por ejemplo, monografías locales, en pueblos. Nunca se ha escrito tanto como ahora sobre la guerra civil en Extremadura. Nunca. Y además, libros contrastados, rigurosos, exhaustivos. Repito, esto yo creo que es muy importante y da muestra de la madurez y sobre todo de la aceptación, porque son libros con demanda, madurez y aceptación que hoy por hoy yo creo que gozamos aquí en Extremadura y sobre todo lo demuestra este tipo de trabajos. Y con respecto a la cuestión, y ya voy profundizando y sin ánimo de alargarme mucho sobre el tema de la conferencia, pues quisiera sobre todo incidir en una cuestión. Dentro del acercamiento a la guerra civil, todos sabemos lo que fue. España dividida en dos a partir de julio de 1936 porque un grupo de militares se empeñó en acabar con la democracia. Así de claro. Bien, ese grupo de militares va a ver cómo su sublevación fracasa y lo más grave, que esa sublevación que ellos protagonizaron degenera en una guerra civil. España dividida en dos bandos. Hay operaciones militares durante esos 3 años y la guerra acaba en el 39 con la victoria del ejército sublevado, es decir, del ejército francés. Pues bien, ¿qué trato de decirle con eso? Todo lo que es el corolario, todo lo que es el discurrir de la guerra prácticamente ya no se descubre nada en cuanto a acciones militares, por un lado, respuesta de las poblaciones, España dividida en dos, cómo los comandos llevaron a cabo represión, ejemplos Extremadura, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿cuál es la cuestión pendiente? Y en la que incide, por ejemplo, la asociación o el proyecto que estamos llevando a cabo en Extremadura, el proyecto de recuperación de la memoria histórica, pues indudablemente el represivo. Por lo que decía al inicio de mi intervención, porque realmente la represión practicada por el bando franquista en buena parte la conocemos, pero otra es ese puzzle al que les hacía mención anteriormente. Esta no quedó escrita. Un ejemplo, Valencia de Alcántara, 15 inscritos en el registro civil y según nuestros datos fusilaron entre 25 y 30 personas, es decir, la mitad no fueron inscritas. Así de claro, ha habido quien lo construyendo y esto indudablemente se ha hecho a través de trabajo. Y en esto deseo destacar que no solamente el proyecto, sino también libros, como los que ustedes ven ahí en esta relación, que han trabajado estos temas y otros que van a salir en un futuro sobre esta cuestión. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a esto que les pongo aquí, a que cada vez conocemos mejor las cifras de la represión y las cifras no solo la represión, sino también de los efectos sobre la población de las operaciones militares. Por ejemplo, lo tienen ustedes ahí, las acciones represivas franquistas en la provincia de Cáceres. El total de víctimas en torno a 1.830 personas. El total de víctimas por acciones republicanas, víctimas me refiero, por efectos represivos, 130. 1.960 en total de muertos en la provincia de Cáceres por acciones represivas, unimos las de las operaciones militares y nos situamos en una cifra cercana a los 3.000 muertos en esta provincia como consecuencia de la guerra civil. Ojo, que no es una cifra valor, yo creo que lo suficientemente importante para que la tengamos, pero que muy en cuenta. ¿Y qué pasó en Badajoz? Pues fíjense cómo esas cifras crecen exponencialmente. Tremendo. La represión franquista acabó con la vida de 12.000 personas. En la provincia, y lo he dicho muchas veces,
que desgraciadamente, hoy por hoy, y mientras otras investigaciones no demuestren lo contrario, hoy por hoy, les digo, la provincia en que la represión franquista llevó a cabo mayor número de ejecuciones. 12.000. Ninguna otra provincia de España tiene esas cifras. Las acciones represivas republicanas, 1.466 personas fusiladas. Se unen las de operaciones militares y nos vamos a una cifra, acuérdense, Cáceres 3.000, Badajoz supera los 19.000 muertos a consecuencia de la guerra civil. La dichosa guerra civil, la tragedia de la guerra civil. Y son cifras con nombres y apellidos, con personas. Aquí no entran valoraciones, pero para que sí realmente conozcamos de la tragedia que estamos hablando, del alcance que tuvo. Y en total, en Extremadura, redondeando, ahí lo tienen ustedes, 22.000 personas. 22.000, entre ellas cerca de 14.000 como consecuencia de las acciones represivas franquistas y en torno a 1.600 como consecuencia de las acciones represivas republicanas. Y vamos a ir centrando el tema, de lo que quiero hablar y sin ánimo, repito, de extenderme. Centrándonos